¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ernesto Murro, me tenés que traer, ¿sabes qué? Los auriculares, ¿no? ¿Cómo andás, Ernesto Murro? Un gustazo, muchas Yo, gracias. no, gracias a vos por estar. Yo ahora también voy a hacer lo mismo, me voy a poner los auriculares para no acoplar. Ya me vienen los auriculares. Ernesto, queríamos hablar con tus largos años de militancia en la Central Obrera como trabajador, pero además como director del BPS y Indamais. Estás participando en una comisión que te ha enviado la fuerza política Frente Amplio a trabajar allí. En esta comisión que yo algo me mandaron por acá, diagnóstico del sistema previsional uruguayo, con las fotos de varios de los componentes de esa... Me voy a poner los auriculares ahora, yo también así no acopla. Con varios de los componentes de, de esa comisión. Pero antes, estamos en plena pandemia. Ayer hubo anuncios por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es tu balance de este año? Breve, y entramos sobre el otro. Pero no tengo más remedio. Ayer habló el presidente de la República y estamos en la pandemia. Yo lo iba a decir después, pero estamos con los números en rojo en cuanto a que somos el país que se está infectando más, se infecta más por cantidad de habitantes que tiene, y es el país que aporta menos a la sociedad, económicamente hablando, por parte del Estado. Bueno, un gran gusto, Néstor, estar contigo, con este programa Andares, con los televidentes, con esta colectividad que tú has ido generando en estos años. Un gran placer. También aprovecho a públicamente pedir mis disculpas porque tú has estado en forma muy sana y muy intensa planteando esta posibilidad de conversar, así que mi agradecimiento de corazón a esta instancia. Creo que tú lo decías en esa síntesis, estamos primeros en América en cantidad de contagios y estamos últimos en la plata que le damos a la gente para bancar la pandemia. Y esto es un hecho que yo creo que no nos merecemos los uruguayos, las uruguayas. Cuando esto arrancó, arrancamos bien, porque teníamos un sistema de salud que empezamos a construir sobre la historia en 2007-2008, teníamos un sistema de protección social que tiene su construcción histórica y que avanzamos mucho en estos últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Teníamos Antel, ni más ni menos, con todo lo que Antel nos facilita. Debe ser un caso raro en el mundo donde una empresa del Estado, una empresa pública, compite y le gana a los grandes que son Movistar y Claro. Teníamos el plan Ceibal con los niños con sus computadoras, teníamos el plan Ibirapitá con nuestros queridos viejos y viejas con sus computadoras, y todo eso ayudó, pero creo que el gobierno se confió demasiado, se durmió en los laureles, no dialogó. Yo recuerdo cuando el actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, fue a la casa de nuestro queridísimo Tabaré Vázquez en sus últimos días, y Tabaré le entregó allí el informe que había elaborado junto a un grupo de técnicos. Tuve el honor de participar en ese grupo, invitado por la querida compañera Eneida de León, y le entregó ese documento al presidente de la República con propuestas, con diagnóstico, previendo que esto iba a pasar, previendo que este era uno de los escenarios, el que todo esto se agravara. Pero yo creo que en estas horas tenemos que llevar a la gente tranquilidad, llevar a la gente la mejor disposición de todos, de los frenteamplistas, de que más allá de las diferencias que tengamos con este gobierno, que las tenemos,
estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para salir lo antes y lo mejor posible de esta situación. A ver, Néstor, nos estuvieron hablando días de la prevacunación. Esto fue hace poco, nos hablaban estamos en prevacunación. Bueno, se suponía que entonces cuando vinieran las vacunas, todos nos íbamos a poder vacunar. Bueno, sin embargo, vinieron las vacunas y, a ver, nos hemos anotado casi 1 millón de personas, pero no nos contestan diciéndonos qué día y qué hora nos podemos vacunar. O sea, por suerte, porque hubo un cambio en el gobierno y está bien, el domingo pasado se logró por lo menos que desde el domingo pasado ahora se reciban las solicitudes para vacunarse, pero no estamos agendados. O sea, hay 1 millón de personas. Sí, yo hice lo mismo, me anoté, me dijeron, lo tenemos reservado para cuando venga la vacuna, le avisamos. Bueno, pero a ver, en mi caso, en el de mi compañera, a cada rato buscamos la fecha y nos siguen diciendo, su solicitud fue aceptada, la estamos procesando. Sí, pero no nos dicen, a ver, yo estoy dispuesto porque puedo, hay muchísima gente que no puede, yo estoy dispuesto a trasladarme a otro departamento, tengo auto, pero ¿y la gente que no puede? Ahora, ni siquiera los que podemos, se nos da un lugar y una hora para ir a vacunarnos. ¿Por qué hay tan pocos lugares de vacunación? ¿Por qué, por ejemplo, en La Valleja la gente se puede vacunar solo en Minas? ¿Por qué en Maldonado la gente se puede vacunar solo en Maldonado y Pan de Azúcar? ¿Por qué no se utiliza el sistema mutual que hay en todo el país? ¿Por qué no se utiliza, además, el sistema de vacunación que se creó en Uruguay hace muchos años y que nos ha significado que Uruguay esté a la cabeza en el mundo también en posibilidades de vacunación? ¿Por qué, además, algunos medios le dan tanta bolilla a quienes niegan la pandemia, a quienes niegan la vacunación? Porque, a ver, el otro día yo leía a alguien que aprecio mucho, que ahora está dirigiendo TV Ciudad, la querida negra Alejandra Casablanca, que decía, miren, en una entrevista que le hicieron en Caras y Caretas, decía, por ejemplo, está lloviendo, ¿no? Entonces, un medio de comunicación va y le pregunta a un político de un partido si está lloviendo, y dice que sí que está lloviendo. Y va y le pregunta a un político de otro partido y dice que no está lloviendo. ¿Qué tiene que hacer el periodista? Investigar. Mirar y decir, sí, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Ahora, resulta que acá, por ejemplo, nos distraen, por ejemplo, con esta fantasmada que se mandó Salle en el monumento de las letras de Montevideo, convocando a no vacunarse, que no existe la pandemia. ¿Por qué se le da tanta importancia a eso? ¿Por qué se le dio tanta importancia a este diputado del PERI cuando dice yo no uso tapabocas, yo no me voy a vacunar? ¿Para qué generamos esas confusiones en la gente? Acá el Frente Amplio está plenamente decidido a que hay que vacunarse, apoyar el grupo científico. Yo creo que tuvimos un gran quiebre, Néstor, un gran quiebre el 16 de diciembre y que ahora se confirma en estos días. ¿Qué pasó el 16 de diciembre? Por primera vez, el grupo asesor científico, creado por el presidente de la República, en una buena cosa que hizo el presidente de la República, que valoramos, la creación de ese grupo asesor científico. El 16 de diciembre, por primera vez, hubo 2 conferencias de prensa, una del grupo asesor científico y otra del gobierno. Desde ahí, desde el 16 de diciembre, las cosas empezaron a andar peor. Y esto se volvió a reiterar esta semana, cuando no solamente el grupo asesor científico el 7 de febrero, sino esta semana más de 20 sociedades médicas científicas, con el sindicato médico, con la Facultad de Enfermería, con la Facultad de Medicina, con el Instituto Pasteur, dijeron hay que hacer estas cosas.
Y bueno, creo que las medidas del presidente son bienvenidas porque, bueno, algo son, pero son absolutamente tardías e insuficientes. Y hay que generar no solamente una sensibilidad de la importancia de la vacunación cuanto antes, ¿ah? O sea, todo lo que se dijo acá, porque acá se despertaron desde el gobierno sospechas sobre la vacuna china, gracias a los chinos que nos dieron la vacuna. Más te digo, yo tuve alguna entrevista de primera línea y le trancaron la importación que ya tenía casi comprada, Casmu, la Sputnik. ¿No? Entonces, quiero decir, a ver, se generaron sospechas sobre la vacuna china, se generaron sospechas sobre la vacuna rusa. Bueno, menos mal que los chinos tuvieron la nobleza de que, pese a las sospechas generadas desde autoridades del gobierno, igualmente nos mandaron la vacuna. ¿Ah? Y sin los excesivos condicionamientos que seguramente tenemos con las vacunas de Pfizer. ¿Está bien? Bienvenidas todas las vacunas. ¿Qué han dicho los científicos? Han dicho que todas son buenas. Bueno, muy bien, vamos con la que sea. Ahora, ¿por qué generamos esas dudas? Y llegó a decir el presidente de la República que la elección de las vacunas no era ideológica. ¿Qué es ideológico? Si China es el principal cliente comercial del Uruguay, o sea, por favor, o vamos a decir que Rusia sigue siendo la Unión Soviética, por favor. ¿Qué era lo ideológico cuando se hablaba desde altos cargos de este gobierno? Así que yo creo que a vacunarse, a cuidarse y a seguir con el pueblo pacíficamente, respetando todos los protocolos, con la higiene, con el tapabocas, con el aislamiento, pero reclamando, porque también es cierto que esta pandemia le ha venido muy bien a muchos gobiernos para afectar la democracia, para que la gente no se movilice, para que la gente no reclame, y bueno, y entre eso, a ver, Néstor, en estos 12 meses no ha habido casi que una sola medida, para nuestros queridos viejas y viejos, nuestros queridos jubilados y pensionistas, nuestros adultos mayores, las personas con discapacidad, la gente más afectada, porque científicamente en todo el mundo la gente más afectada somos los adultos mayores, las personas con discapacidad. Ahora, para ellos, en Uruguay, no ha habido casi que ninguna medida. Es más, en enero les rebajaron 400, 500 pesos promedio de jubilación o pensión a cada jubilado y pensionista por primera vez en 16 años. O sea, hay que ayudarlos ahora a que puedan vacunarse. Por ejemplo, yo no sé cuántas veces pasaron en algunos medios que se adelantaba el pago de las pasividades al 29 de marzo. Está bien, lo apoyamos, porque después viene Semana Santa de turismo. Ahora, primero, esto ya se hizo muchas veces antes, cada vez en años anteriores que había una coincidencia entre Semana Santa o de turismo y el pago, se adelantaba. Ahora, ¿por qué no se le dio la misma importancia a esta rebaja que hubo de 400, 500 pesos promedio de jubilaciones y pensiones en enero? Esto se dijo poco. ¿Por qué no se ve cómo ayudar? Por ejemplo, ahora se dice, ayer salió en todos los medios y está bien, y está muy bien, que se esté vacunando en las residenciales de adultos mayores. Ahora, ¿por qué no se vacunan en los complejos de vivienda de jubilados y pensionistas? Ahí viven 10.000 personas. Es cierto, yo me había olvidado. En 250 complejos de viviendas del BPS de jubilados y pensionistas. Ahí no se ha anunciado que se va a vacunar. Y esa también es gente adulta mayor que vive sola en la mayoría de los casos. Y todos juntos porque son complejos. Claro, en general hay 30, 40 viviendas, viviendo 40, 50 personas, cada uno en su casita. Sería muy fácil hacer un proceso de vacunación. Ojalá que se haga en los próximos días. Ojalá que alguien del gobierno escuche y lleve esto adelante. Ojalá. Sobre el otro tema, ¿cuánto podemos hablar? Lo que tú quieras. Bien, porque tú estás trabajando en esa comisión que
Me enteré por Ramón Ruiz que me envió algo, este material me llega por Ramón Ruiz, de que incluso hasta la votación, hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde puedes hablar sobre ese tema. Podemos hablar transparentemente todo. Préndele cartucho. Bueno, acá recordemos un poco entonces que a través de la ley de urgencia, esa ley que hoy se están juntando firmas y que apoyamos esa recolección de firmas para anular 135 artículos de esa ley. Bueno, uno de los artículos de esa ley de urgencia crea esta llamada comisión de expertos para la reforma de la seguridad social. El gobierno que tenemos, el gobierno que democráticamente ganó las elecciones, decidió hacer esto de determinada manera. En lugar de hacer un gran diálogo nacional, como por ejemplo hicimos las reformas en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, bueno, ¿qué se hizo? Se hizo una comisión llamada de expertos de 15 miembros. Allí hay 9 miembros del actual gobierno, del Ministerio de Economía, de la UPP, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de los partidos que integran la coalición del actual gobierno, son 9 miembros. Luego hay 3 miembros del Frente Amplio, quien les habla, la economista Jimena Pardo y el doctor José Luis Baumgartner, somos los 3 delegados del Frente Amplio, y después hay 3 delegados que representan al PIT-CNT, a las cámaras empresariales y a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Repetime los nombres de los compañeros del Frente Amplio. ¿Vos, Murro? Jimena Pardo y José Luis Baumgartner, abogado. Ajá. Que fuera, por ejemplo, director de Seguridad Social durante los gobiernos del Frente Amplio y, bueno, en particular cuando yo fui ministro de Trabajo y Seguridad Social. 2 queridos compañeros, tanto Jimena como Pepe Baumgartner, con alta especialización en este tema. Pero además el Frente Amplio, acá se presenta una diferencia importante que me interesa destacar. Y es que cuando empezamos a discutir en la comisión se ha discutido, y lo quiero destacar, con buen clima, cordial, con respeto, con intensísimo trabajo, pero hay un aspecto que nos llama la atención y que es nuevo, que nunca había pasado en el Uruguay desde el retorno de la democracia en 1985 hasta acá, y es que los representantes de los partidos políticos de la actual coalición y de los ministerios del actual gobierno dicen que ellos están allí a título personal, que ellos no representan a sus ministerios ni a sus partidos, y que por tanto no se hacen responsables de que lo que acá acordemos o no acordemos luego en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo esas cosas vayan a caminar. Esto es nuevo, esto nunca había pasado. En cambio, los 3 delegados del Frente Amplio, el delegado del PIT-CNT, el delegado de la Organización de Jubilados y Pensionistas, decimos, sí, nosotros nos comprometemos, lo que nosotros acordemos acá o no acordemos, luego lo vamos a llevar adelante en el Parlamento o en las instancias que sean. Y este es un cambio. Yo, por ejemplo, he tenido el honor de distintos lugares. ¿Elvira Domínguez no acompañó? La directora Elvira Domínguez está allí representando a los empresarios. Ella apoyó el documento de diagnóstico votado el pasado viernes 19. O sea, eso salió entonces con 10 votos que acompañaron el documento que acaba de ser difundido hace minutos, Néstor. O sea, hace minutos fue publicado el documento de diagnóstico de las jubilaciones y pensiones que se aprobó el viernes pasado. 297 páginas. Exactamente. Muy bien, 297 páginas que se aprobó el viernes pasado con 10 votos a favor y 5 que no acompañamos. No acompañamos los 3 del Frente Amplio y tampoco acompañó el representante del PIT-CNT y de la Organización de Jubilados y Pensionistas. ¿Por qué no acompañamos? Bueno, porque hay algunas cosas que estamos de acuerdo y hay una cantidad de cosas muy importantes en las que no estamos de acuerdo. Y por eso nosotros, los 3 delegados del Frente Amplio, unánimemente, el Frente Amplio, en esto quiero destacarlo, también Néstor ha venido
trabajando muy bien, no solamente los tres que vamos allí, sino creando un grupo de unos 25 compañeros con amplia experiencia en la elaboración de reformas y en la gestión de institutos de seguridad social, ha venido trabajando muy intensamente y muy unánimemente, unidamente en este tema, lo cual me parece un hecho también importante a destacar en estas horas. Y bueno, hay cosas que estamos de acuerdo, por ejemplo, el envejecimiento de la población, que haya aumentado la expectativa de la esperanza de vida en Uruguay, es una muy buena noticia. La esperanza de vida ha aumentado particularmente mucho en todo el mundo, y por ejemplo, en América Latina, Uruguay y Cuba son dos de los países donde más ha aumentado. Y eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque eso significa que ha mejorado la calidad de vida de la población. Hay zonas del mundo, por ejemplo en África, o en lo que era la Unión Soviética antes, hay zonas del mundo donde ha descendido la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque empeoraron las condiciones de vida. O sea, es una buena noticia que vivamos más. Entonces, tenemos que encarar esta situación. Tenemos luego los cambios en el mundo del trabajo con las nuevas tecnologías, esto que estamos haciendo ahora. Esta charla por Zoom. Bueno, no solo por tecnología, sino porque estuvo Antel y que largó la fibra óptica a todo el país. Exactamente. Y la transmisión de datos es muy superior. Hay lugares que va a hablar a otra parte del mundo que se cuelga cada rato. Exacto. Y el caño ese que se puso desde Maldonado hasta Estados Unidos, el caño submarino. En el cual ya le estamos vendiendo a algunos colegas como San Pablo. Exactamente. Entonces, gracias a Antel, gracias a todo eso que hicimos, gracias a las aibalitas en las escuelas, gracias a la ibilapitá de los jubilados y pensionistas. Plata que salió del Estado uruguayo. Sin duda. Entonces, gracias a eso tenemos los cambios en el mundo tecnológico. Bueno, hay que encarar esos cambios. Esos cambios en el mundo del trabajo también hay que encararlos. Somos también partidarios de hacer reformas periódicas, de hacer revisiones. Ahora, junto a estas cosas que hacemos acuerdo, también tenemos puntos principales de no acuerdo, de desacuerdo. Y allí el punto principal, Néstor, es el excesivo foco, lo excesivo que hace este gobierno de mirar la plata, lo financiero, la sostenibilidad fiscal. Nosotros decimos, hay que mirar los aspectos financieros, sí, pero también tenemos que ver la gente, la sostenibilidad social, no solamente la fiscal. Y este es un punto de diferencia. Y cuando rascamos un poco más, vemos que, por ejemplo, cuando se habla de caja militar, que tuvimos que insistir mucho en esta comisión de expertos para que se tratara el tema fuertemente, porque al principio no estaba ni en la agenda, ni en el programa de lo que íbamos a considerar. Bueno, pero ahí, por ejemplo, en la plata que pone la gente, la plata que pone la sociedad uruguaya por persona, es mucho más para caja militar que lo que la sociedad, la gente pone por persona para el BPS. Entonces, si queremos hablar de sostenibilidad fiscal, vamos a ver todo. Y que no es solo las jubilaciones. Bueno, esa fue otra cosa, Néstor, que tuvimos que aceptar. Nosotros hemos aceptado para participar acá muchas cosas. Por ejemplo, hemos aceptado el poco tiempo, hemos aceptado el poco diálogo, hemos aceptado tratar solo jubilaciones y pensiones. Cuando decimos poco tiempo, miren, por ejemplo, el proyecto de ley que creó esta comisión preveía casi que el doble de tiempo. En el Parlamento se redujo a la mitad. ¿Por quién? Por los votos de los parlamentarios del actual gobierno. Cuando decimos poco diálogo, es porque con poco tiempo hay poco diálogo. Es cierto que se recibieron 50 instituciones y organizaciones, sí, pero además de recibirlas, después hay que trabajar, que discutir, que estudiar. En cualquier país serio del mundo, este tipo de reformas lleva años, 2, 6, 10 años. Estamos hablando de una reforma que se vaya a hacer que va para 20, 30, 40 años para adelante. Cualquier país serio del mundo
Estas reformas llevan años, acá se quiere hacer en pocos meses. Y lo otro es esto, o sea, solamente se va a discutir una reforma de jubilaciones y pensiones. Acá no se va a hablar de seguro de paro, no se va a hablar de asignaciones familiares, no se va a hablar de salud, no se va a hablar de cuidados. ¿Y cómo se separa eso? Si es parte del BPS. Bueno, pero no solamente eso, Néstor, sino que, por ejemplo, hay un tema que estamos de acuerdo en la comisión, todos, que es que promover que las mujeres puedan insertarse más en el trabajo. Ahora, para eso, en esta sociedad machista que estamos, en esta sociedad patriarcal que estamos, mientras no hagamos ese cambio cultural que hemos avanzado pero que todavía seguimos siendo una sociedad machista, bueno, no hay posibilidades de que las mujeres puedan participar más del mundo del trabajo si no hay sistema de cuidados. Y que puedan participar con igualdad de derechos y oportunidades. Nosotros hemos llegado a decir en la comisión que es casi imposible una reforma de las jubilaciones sin profundizar el sistema de cuidados que iniciamos en nuestro último gobierno del Frente Amplio. Sí. Y eso no es moco de pavo a la hora de tener que decidir. ¿Cómo se va a informar esto al colectivo de la fuerza política? Dicho sea de paso, cuando termine la nota con Ernesto, tengo la declaración del Frente Amplio a nivel nacional sobre el día de hoy. ¿Cómo se va a colectivizar esto en la interna del Frente? Bueno, yo creo que en esto tenemos que hacer todos un esfuerzo. Creo que es muy importante esto que tú estás haciendo. Estamos tratando de, desde este mes de marzo hemos empezado, porque así lo decidió el Frente Amplio, hemos empezado a hacer declaraciones en los medios, a partir de que el Frente Amplio decidió que hiciéramos eso. Yo creo que hay que ver cómo esto lo comunicamos a toda la población, a la Frente Amplista y a la que no nos votó, con el mayor respeto, con el mayor respeto. Tenemos que hablar con toda la población. Sí con los Frente Amplistas y también con los que no votaron al Frente Amplio. Porque este tema de la reforma de las jubilaciones y pensiones es para todos, nos va a tocar a todos. Entonces, cuando decimos que nosotros no acompañamos este informe de diagnóstico que acaba de ser divulgado hace minutos, y que está muy bueno que tú ya lo tengas, gracias al querido compañero Ramón Ruiz que te lo envió, ese informe de 297 páginas que no acompañamos, pero que es un informe menos malo que lo que era el primer borrador que nos dieron en diciembre, porque fuimos en la discusión logrando avanzar con nuestro aporte, con el aporte de otras delegaciones, de otros miembros de la comisión, fuimos logrando hacer menos malo ese informe que inicialmente era muy malo. Pero igualmente sigue manteniendo cosas que no compartimos. Ernesto, ¿eso va al Parlamento? El informe va a la Presidencia de la República y va al Parlamento. Y ahora, después de Semana Santa o de Turismo, iniciamos el trabajo de elaborar propuestas. Este es un diagnóstico, o sea, esto es una visión aprobada por mayoría, que nosotros no acompañamos, de cómo está el sistema de jubilaciones y pensiones. Nosotros, pese a que no apoyamos esto, igualmente vamos a trabajar con la misma seriedad y con la misma intensidad en la etapa que viene de propuestas, que va a ser después de Semana Santa o de Turismo, que iniciaremos los trabajos. Ahora, la gente tiene que estar preparada para eso también, porque saber de qué se trata, el gran desafío, tanto para la Central Obrera como para esos 5 votos que votaron en contra, el gran desafío es la comunicación masiva. Y acá hay indicios que ha dado el gobierno que me gustaría, si te parece, señalar, Néstor. Por ejemplo, en el proyecto de ley de presupuesto, recordemos que la ley de presupuesto se votó 700 artículos, este gobierno logró votar 2 leyes muy importantes, con muchos problemas para la gente, pero 2 leyes muy importantes, la ley de urgencia y la ley de presupuesto. En la exposición de motivos de la ley de presupuesto, o sea, la exposición de motivos de una ley es la explicación
es el fundamento de por qué se hace esa ley. Bueno, en la exposición de motivos, capítulo 10, página 157 y siguientes de la ley de presupuestos, es un capítulo dedicado a la seguridad social. Y eso está firmado por todos los ministros del actual gobierno. ¿Y qué se dice allí? Allí se dicen cosas muy serias, muy graves. Por ejemplo, se dice que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se erosionó el gasto, o sea, quiere decir que se dañó, que se limitó, que se quitó al gasto social, porque, bueno, entre otras cosas, porque aumentamos las jubilaciones y pensiones mínimas a 13.500 pesos, que es lo que la gente cobra hoy. ¿Eso dice en el presupuesto? Sí, sí, sí. Página 157 y siguientes del proyecto de ley de presupuesto ya votado. Entonces, nosotros estamos muy satisfechos de haber aumentado a 13.500 pesos y la gente se queja y con razón y quiere más, porque si no lo hubiéramos aumentado en julio de cada año, un aumento extra a las jubilaciones y pensiones más bajas, la gente en vez de 13.500 pesos estaría cobrando 5 o 6.000 pesos. Ahora ya le sacaron 400 pesos. Y ahora ya le sacaron, ya le aumentaron de menos 400 o 500 pesos promedio. En el promedio de las jubilaciones. Sí, sí. En el caso de las mínimas es un poco menos porque es un menor monto. En el mismo exposición de motivos de la ley de presupuesto, también se cuestiona el aumento de salarios, lo que hicimos con los consejos de salario. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos de que haya aumentado el salario un 60% por encima de los precios. Que la gente en 2019 pudiera comprar un 60% más de cosas que las que compraba en 2005. Y eso se cuestiona, se dice, no, se aumentaron mucho los salarios y eso genera aumento de las pasividades. Y nosotros estamos de acuerdo con eso que hicimos. Se cuestiona la ley del 2008, la ley que facilitó a decenas de miles de uruguayas y uruguayos acceder a una jubilación. Por ejemplo, 60.000 mujeres se jubilaron gracias a esa ley del 2008 que rebajó de 35 a 30 los años de trabajo exigidos para jubilarse. Uruguay era de los poquititos países del mundo que exigía 35 años de trabajo. Y además se les otorgó a las madres trabajadoras un año de trabajo por hijo. Eso hizo que 60.000 mujeres se jubilaran, 30.000 que nunca se hubieran jubilado si no hubiera por esta ley. Eso también se cuestiona. Dice que eso también erosionó el gasto público y hizo más urgente esta reforma que propone el actual gobierno. Entonces, estos son indicadores. Todo lo que sea beneficio, aparentemente lo que son beneficios, erosiona los gastos públicos. Y recordemos lo que dijeron. Pero no hablan de la caja militar en ningún momento. Y recordemos lo que dijeron algunos altos miembros del actual gobierno. Hablaron de que estas cosas que hicimos fue despilfarro, fue excesiva generosidad. Esos son los términos que usaron. Entonces, y algo parecido decían los primeros documentos de borrador. En este ya está más atenuado. En este que tú tienes ahí de 297 páginas. Yo no lo imprimí todo, imprimí unas pocas páginas. Pero todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo que tú decías de caja militar. Mira, yo voy a contar un hecho que fue muy importante. El ministro de Defensa Nacional fue 2 veces a la comisión de expertos. Y está muy bien, eso lo reconocemos. Fue el único ministro que fue. Ahora, dejó hablar al director de la Caja Militar, al director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. El ministro nos saludó muy amablemente, cosa que valoramos, pero el que habló fue el director de la Caja Militar. ¿Y qué dijo el director de la Caja Militar? Una exagerada defensa del régimen viejo, ese régimen que permitía a muchos militares jubilarse con 38 años de edad, 40 años de edad, 45 años de edad, que permitía a muchos militares jubilarse con el doble de jubilación que de salario. Una exagerada defensa de eso y una exagerada crítica de la modesta reforma que pudimos hacer en 2018. Y no necesariamente era de la tropa en general. Y entonces, cuando le preguntamos después, bueno, pero el ministro avala
lo que dijo el director de la Caja Militar? Y se nos dijo sí. Entonces, bueno, estamos en un problema. Entonces, estas son las cosas que junto a los contenidos del documento nos llevan a no acompañar este diagnóstico, pero a seguir trabajando. Nosotros queremos seguir trabajando en esta comisión y luego de Semana Santa de Turismo vamos a estar trabajando con la misma intensidad y la misma seriedad y tratando, gracias a gente como tú y a estos programas, explicándole a la población, a toda la población, estas cosas para que la gente sepa. Bien, Murro, se me está terminando el Zoom porque yo tengo Zoom gratis de 40 minutos. Está bien. Sí, esa es la verdad, la milanesa. Con mucho gusto. Arrancamos, ¿a qué hora? ¿Cuánto nos queda, Florencia? Sí, llevamos como 40 minutos, 30 minutos. Bueno, con mucho gusto. Invítame a la población en general a que de alguna manera se empiece a interesar por esto. Es parte de la tarea de los 5. Que se empiecen a interesar. ¿Cómo hacer? Nosotros como Frente Amplio, Néstor, hemos hecho una declaración pública que fue aprobada por unanimidad, donde explicamos allí las razones por las cuales no acompañamos este diagnóstico, donde reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando, preocupados por la sostenibilidad fiscal, pero sobre todo preocupados por la gente, por la sostenibilidad social, y por una reforma que sea integral. Sostenibilidad social, que me llegan informes a diario, como verás, que si no tuviera este actual BPS no habría soporte para tener tanta gente en el seguro de paro que lo paga el BPS. Y otras tantas cosas más. Pero sin duda, de las cosas que debemos enorgullecernos, porque mira esto, Néstor, en América Latina somos unos 25 países más o menos. Solamente en la tercera parte de los países, 7, 8, 9, hay derecho al seguro de paro. O sea, en la mayoría de los países de América Latina la gente se queda sin trabajo y se queda sin nada. Es más, en Colombia creo que hay 1 millón de afiliados al BPS. Bueno, lo de Colombia es lamentablemente muy triste porque prácticamente solamente el 10, el 15% de los trabajadores y trabajadoras podrá acceder a una jubilación o pensión. En Uruguay tenemos esto precioso que hemos construido históricamente y también principalmente en estos últimos 15 años de gobierno Frente Amplio, que es que el 98% de las personas mayores de 65 años cobran una jubilación o una pensión en Uruguay. ¿Sabés cuánto es el promedio en América Latina? 45%. O sea, más de la mitad no cobran. ¿Qué papel juega, y nos vamos, pero qué papel juega la SAFAP si es que jugó en la conversación ahí arriba de la mesa? Bueno, ahí también es otro motivo por el cual nosotros nos llevó también a no apoyar esto. Las SAFAP privadas, que son 3, bueno, el gobierno actual quiso casi que ponernos como plataforma, como agenda, lo que pedían las 3 SAFAP privadas. Y acá estamos en un problema muy serio. ¿Por qué el BPS, entre otras cosas, tiene que invertir más? Ah, bueno. ¿Tú sabés, Néstor, cuánto es que están pagando las AFAP promedio por mes por la parte de jubilación de AFAP? ¿Sabés cuánto están pagando? Bueno, 7.019 pesos. 7.019 pesos lo que están pagando promedio. O sea, que quiere decir que hay gente que cobra mucho menos y algunas que cobran algo más. Promedio están pagando solo 7.019 pesos. Fíjense ustedes que la jubilación mínima que paga el EPS es casi el doble. Y la gente con razón se queja de que hay que aumentarla. Bueno, por eso el EPS gasta más. También.
porque las AFAP no han logrado cumplir con lo que prometieron. El otro día, uno de los columnistas de este programa es el economista Carlos Viera, que está todos los lunes. Un gran abrazo a Carlitos Viera, un querido amigo y compañero. Y decía Carlitos que nos vemos en apuro y le pedimos plata a la AFAP para pagar las jubilaciones. Claro. Pero fíjate esto que te decía, solo 7.019 pesos promedio. Y hay gente que cobra 300 pesos, 500 pesos por AFAP. Gente que hace 20 años, 25 años que está poniendo plata ahí. Pero creo que se nos fue el tiempo, Néstor. Andamos ahí, mientras no nos corten. Bueno, no, pero Ernesto, para poder saludarte, agradecerte, saludar a esta colectividad que ha sido generando de teleaudiencia a través de esta forma de televisión por internet. Y no vamos mal, llegamos a los 5.100 suscriptores. Bueno, un fuerte abrazo, Néstor, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a toda la gente. Gracias por el estado y queda abierta la puerta para utilizar estos espacios. En este momento yo estaba mirando de reojo, en estos momentos hay unos 330 personas mirándonos en directo por YouTube y unos 40, 50 por Facebook, en directo. Más lo que se reproduce luego. Y vos sabés que se reproduce. Un gran saludo a todos. Gracias, Ernesto. Gracias. Florencia, nos vamos a una pequeña tanda y volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo. No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag.